Dicen que el mundo vegetal fue el primer espejo del alma humana. Mucho antes de que existieran los templos, los rezos o las palabras, los antiguos escuchaban el lenguaje de las hojas. Ellos sabían que cada raíz guarda un secreto y que las plantas no solo crecen hacia la luz, también hunden su conciencia en la oscuridad. El nombre de Paracelso se pronuncia en voz baja entre los que aún creen que la naturaleza tiene memoria. Fue médico, alquimista, visionario, y según los manuscritos más antiguos, fue también el guardián de un herbario que nunca debió existir, el herbario perdido. Se dice que aquel libro no curaba el cuerpo, sino el alma, que en sus páginas vivían espíritus vegetales capaces de escuchar los pensamientos humanos y que quien lo abría sin pureza terminaba siendo raíz, savia o silencio dentro de su propio jardín interior. Lo que vas a escuchar a continuación no es solo un relato, es un ritual de memoria, una invocación al conocimiento que duerme bajo la tierra, una llamada a las plantas que aún recuerdan quiénes fuimos antes de tener nombre. Respira. Imagina el aroma de la tierra húmeda. Escucha el susurro que se esconde entre las ramas. No es el viento, es el eco de un conocimiento olvidado que ahora te elige. Bienvenido al herbario perdido de Paracelso, donde las palabras germinan y el alma florece en la penumbra. El manuscrito olvidado. A veces, los libros no son hallados. Esperan durante siglos, dormidos bajo el polvo, pacientemente, aguardando a que una mente lo suficientemente vacía se atreva a escucharlos. Yo no buscaba nada aquella noche. Había ido a refugiarme del frío en una vieja biblioteca monástica, una construcción de piedra que respiraba humedad y olvido. Las lámparas de aceite proyectaban sombras que temblaban como si tuvieran alma. El silencio era tan denso que podía sentirse entre los huesos. Y allí, en un rincón que olía a moho y tiempo, lo vi, un libro cubierto de musgo seco, encadenado a un atril oxidado, con una tapa de cuero oscuro y un símbolo que no pude descifrar. Al tocarlo, una corriente helada recorrió mi brazo. No era miedo, era reconocimiento, como si algo dentro de mí hubiese estado esperando ese contacto durante toda la vida. El título apenas se leía, Herbarium Philosophorum. Las letras, grabadas a fuego, tenían un resplandor débil, casi orgánico, como si aún respiraran. Lo abrí con cuidado. Las páginas crujieron como ramas secas y el aire se llenó de un perfume indescriptible, una mezcla de tierra, incienso y flores marchitas. Entre los trazos antiguos aparecían diagramas de plantas imposibles, raíces que formaban ojos, pétalos en espiral, tallos escritos con símbolos, y entre ellos un nombre se repetía una y otra vez, Paracelso. El texto no parecía una receta ni un tratado médico. Era un diálogo, un intercambio entre el alquimista y algo más, algo que respondía desde el interior de las plantas. La caligrafía variaba, una firme, humana, otra sinuosa, líquida como escrita por una mano que no conocía el pulso. No cultives la planta, decía una línea, cultiva su sombra. Otra añadía, toda raíz es un oído que recuerda la voz del Creador. Pasé las páginas lentamente. En cada una la sensación crecía. El libro no solo estaba vivo, me observaba. Las letras parecían vibrar bajo la luz temblorosa y juraría que, por un instante, el papel respiró. Entonces lo escuché, un susurro, débil como una hoja movida por el aire, que pronunció mi nombre. No lo pensé. Respondí en voz baja, temblando. ¿Quién eres? El silencio volvió, espeso, pero al fijar la vista en el margen inferior de la página, vi que las letras se reordenaban solas, como semillas buscando su lugar. Formaron una frase que no olvidaré jamás. Soy la voz de la raíz, tú ya me conoces. Me aparté del atril con un sobresalto. El corazón me latía con violencia, pero no podía huir. Había algo magnético en aquel manuscrito, una fuerza que me llamaba por dentro.
como si mi propia sangre respondiera a una antigua resonancia vegetal. Miré alrededor. La biblioteca estaba vacía, pero sentía presencias. Un susurro múltiple, casi imperceptible, recorría los estantes. No eran voces humanas, sino un murmullo verde, húmedo, como el sonido de raíces moviéndose bajo tierra. Seguí leyendo. Paracelso hablaba de un herbario interior, un jardín espiritual sembrado dentro del alma humana. Cada emoción, cada pensamiento era una semilla invisible. Y cuando el cuerpo enfermaba, no era por causas físicas, sino porque las raíces de ese jardín se secaban. El cuerpo obedece a la planta, decía el texto, porque el cuerpo fue formado de la misma tierra que ellas. Aquella idea me obsesionó. Leí durante horas, hipnotizado. En una de las páginas encontré un dibujo, una figura humana tendida en el suelo, de cuyo pecho brotaban ramas que ascendían hacia un cielo negro. Debajo, una inscripción: quien recuerde su raíz, dejará de morir. De pronto las luces del salón se apagaron. Solo quedaba la tenue luminiscencia del libro. Las letras ardían suavemente y comprendí que no debía seguir. Pero la curiosidad pudo más que el temor. Volví la página y apareció algo escrito en una tinta diferente, más reciente, como si alguien lo hubiera añadido siglos después. A quien haya encontrado este herbario, escúchame. No lo leas con los ojos, sino con la sangre. La sabiduría de las plantas no está en sus hojas, sino en el eco de su silencio. Si oyes la voz del bosque dentro de ti, ya has abierto la puerta. Las palabras parecían expandirse dentro de mi mente. El suelo vibró bajo mis pies. Un aroma fuerte, a raíz recién cortada, inundó la sala. Y entonces lo vi. Desde los muros de piedra comenzaron a brotar pequeñas enredaderas, creciendo a una velocidad imposible, hasta cubrir los estantes, las lámparas, el techo. Las hojas me rozaban la piel y pude sentirlas latir. Intenté cerrar el libro, pero no se movía. Las páginas estaban vivas, adheridas a mis manos, y las letras se encendían con una luz verde que me cegaba. La voz regresó, más clara esta vez, tan cerca que parecía salir desde dentro de mí. Has despertado el herbario, ahora él te recordará, y todo se volvió oscuridad. Cuando recobré el sentido, estaba fuera de la biblioteca. El libro había desaparecido, pero mis manos conservaban el olor profundo de la tierra húmeda. Al mirar mis palmas, noté algo extraño. Bajo la piel, como tatuadas por la savia, aparecían diminutas líneas verdes, raíces. A partir de esa noche, cada sueño que tuve fue un bosque. Y en el centro de ese bosque, alguien me esperaba, sosteniendo el mismo libro. Su rostro no era humano, pero su voz sí. Era la voz del herbario, y me llamó por mi nombre otra vez. Las plantas que escuchan. Desde aquella noche, algo en mí cambió. Los sonidos del mundo comenzaron a tener otro peso, otra textura. El viento, que antes era solo ruido, ahora tenía intención. El crujir de una hoja me parecía una palabra apenas pronunciada. Y cada vez que respiraba cerca de una planta, sentía que ella también lo hacía, como si el aire que exhalaba regresara transformado, lleno de memorias que no eran mías. Intenté convencerme de que era producto de mi imaginación, una secuela de aquel encuentro en la biblioteca, pero las coincidencias eran demasiadas. Una tarde, mientras caminaba por el invernadero de la universidad, me detuve frente a un helecho que se inclinaba hacia la luz. Dije en voz baja: ¿tú me oyes? Y el tallo tembló, apenas, como si una brisa invisible lo acariciara. No había viento. El silencio era absoluto. Esa misma noche volví a soñar con el bosque. Era un lugar húmedo, luminoso y sin cielo, un espacio suspendido entre la vida y el sueño. Las raíces formaban arcos, túneles que respiraban, y desde su interior emergía una voz coral, una multitud de susurros que se entrelazaban, cada uno pronunciando una palabra distinta,
como si todas las lenguas del mundo nacieran allí. En medio del bosque estaba él, una figura encapuchada, con las manos manchadas de tierra. Sus ojos eran dos brasas verdes. No hablaba, pero su presencia lo decía todo. Sabía que era Paracelso, o lo que quedaba de él. El maestro me extendió un cuenco de barro lleno de savia espesa, y al beberla comprendí lo que las plantas habían estado intentando decirme. Las plantas no viven de la luz, sino de los pensamientos que las miran. Desperté sobresaltado, con el sabor metálico aún en la lengua. El amanecer apenas despuntaba, y en mi escritorio, junto a las notas de mis lecturas, había una hoja fresca, húmeda, con símbolos trazados en la superficie de la clorofila. No recordaba haberla puesto allí. El mensaje era claro: las plantas escuchan, no con oídos, sino con presencia. Captan las vibraciones del miedo, la gratitud, la ira. Sus raíces traducen las emociones en pulsos eléctricos, sus hojas se contraen ante la violencia, sus flores se abren ante la ternura. Y si uno aprende a escuchar su respuesta, puede descubrir que la naturaleza entera es un diálogo que nunca se detuvo. Durante semanas me dediqué a experimentar. Colocaba mis manos sobre distintas plantas, cerraba los ojos y respiraba hasta sentir su ritmo. A veces percibía imágenes breves, un destello de color, un rostro desconocido, una palabra en un idioma vegetal que solo mi mente parecía entender. Otras veces, la planta simplemente se marchitaba. Había algo en mí que aún no sabía controlar. Buscando respuestas, regresé a la biblioteca. El libro seguía ausente, pero en el estante donde lo había hallado, encontré un nuevo fragmento, una hoja suelta, escrita con la misma tinta verde. Decía: las plantas son los nervios de la tierra. A través de ellas, el planeta escucha sus propias heridas. Cada pensamiento humano es una espina o una caricia. Sentí un escalofrío. ¿Era posible que nuestros pensamientos realmente alteraran el mundo físico? Paracelso parecía asegurarlo, y mientras más leía, más entendía que su alquimia no era metálica, sino espiritual. Su oro no estaba en los metales, sino en la savia. Esa noche, algo extraordinario ocurrió. Mientras dormía, un susurro se filtró entre mis sueños, una voz femenina, cálida y vibrante como el viento en verano. Me dijo: no hables, escucha. Y entonces, en el silencio más profundo, escuché lo imposible. Una melodía que provenía del suelo, una armonía de raíces cantando bajo la tierra. Cada nota era una palabra, y cada palabra una emoción: culpa, deseo, ternura, miedo, memoria. Era la sinfonía del planeta, el eco de todos los seres que alguna vez lo habitaron. Me arrodillé en medio del bosque de mis sueños, y las raíces se abrieron bajo mis manos, dejando escapar una luz verde que ascendía como vapor. De esa neblina emergió una figura femenina hecha de hojas y pétalos. La dama del herbario. Su rostro cambiaba con cada parpadeo. A veces una anciana, a veces una niña, siempre cubierta de flores que respiraban. Tú abriste el libro, dijo sin mover los labios. Por eso ellos te escuchan ahora. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. Los que recuerdan, las plantas que aún guardan la voz del primer jardín. ¿Por qué yo?, insistí. La dama sonrió con una tristeza inmensa. Porque olvidaste escuchar, y quien olvida debe volver al origen. Cuando desperté, tenía lágrimas en el rostro y tierra en las manos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. A mi lado, en el suelo, había brotado una pequeña semilla, una planta diminuta que no reconocí. Sus hojas se movían lentamente, como si respiraran conmigo. Durante los días siguientes, esa planta creció a un ritmo antinatural. Sus raíces rompieron la maceta y se extendieron por el piso, buscando la humedad, la vida. Cada vez que me acercaba, podía sentir sus pensamientos, una mezcla de curiosidad, advertencia y algo parecido a compasión.
Era como si quisiera enseñarme algo o recordármelo. A las pocas semanas el cuarto entero olía a bosque, la planta ya alcanzaba el techo, y una noche, mientras la observaba bajo la tenue luz del candil, sus hojas se abrieron y dejaron caer un polvo dorado sobre mis manos. De pronto, escuché nuevamente aquella voz: «Has aprendido a oírnos, pero aún no sabes hablar». El polvo se disolvió sobre mi piel como ceniza viva. Sentí que la tierra bajo mis pies latía y que mis pensamientos eran raíces que buscaban un suelo más profundo. Supe entonces que el aprendizaje apenas comenzaba y que el siguiente paso sería comprender el lenguaje de la savia, la sangre secreta del mundo vegetal. Cerré los ojos y escuché. El silencio ya no era silencio, era un coro. El herbario había despertado y ahora las plantas me hablaban. La sangre de la tierra. Hay un momento en que la mente deja de cuestionar y empieza a recordar. Desde que el herbario me eligió, comencé a percibir la tierra no como un suelo, sino como una piel viva que respira bajo nosotros. Y si uno sabe escuchar, puede oír su pulso, un latido lento, antiguo, cargado de una fuerza que no pertenece al tiempo humano. Paracelso lo llamaba sanguis telluris, la sangre secreta de la tierra. Decía que no corre por venas invisibles, sino por las raíces que la atraviesan en todas direcciones. Cada planta es un vaso capilar del planeta, cada árbol un corazón diminuto que bombea vida hacia la superficie. Pero lo más perturbador es que esa sangre también fluye dentro de nosotros. Porque lo queramos o no, somos parte del mismo cuerpo. Desde que comprendí eso, ya no pude volver a caminar sin sentir el peso de mis pasos. Cada pisada era un roce sobre un nervio vivo. Comencé a notar que el suelo temblaba levemente cuando lo tocaba, como si respondiera a mi presencia. Y en esos temblores a veces distinguía palabras, susurros que se deslizaban por debajo del mundo visible. Las noches se volvieron largas. El sueño me arrastraba hacia el mismo bosque, pero esta vez la tierra palpitaba bajo mis manos. Podía sentir cómo la savia ascendía desde las profundidades, atravesando las raíces como si fueran arterias luminosas. Me arrodillé, apoyé el oído sobre el suelo húmedo y escuché un murmullo que me heló la sangre. El planeta respiraba. De repente, comprendí el sentido de muchas antiguas tradiciones. Los chamanes que ofrecían su sangre a los árboles, los alquimistas que mezclaban tierra con su propio sudor, los monjes que plantaban sus cuerpos en el jardín tras morir. Todos ellos habían entendido la misma verdad. La tierra no se alimenta del agua ni del sol, sino de nuestra memoria. Cada pensamiento, cada lágrima se filtra bajo la superficie y nutre la conciencia del mundo. Una madrugada, incapaz de dormir, me guié por un impulso que no era mío. Tomé una pala, salí del estudio y caminé hasta un campo baldío. El cielo estaba cubierto y el aire olía a hierro. Comencé a cavar. No sabía por qué, solo sentía que debía hacerlo. A medida que hundía la pala, el suelo parecía ablandarse, como si quisiera abrirse para mí. Cuando llegué a cierta profundidad, la hoja chocó con algo duro. No era piedra ni raíz, era una caja de madera ennegrecida, sellada con un símbolo que reconocí de inmediato, la marca del Herbarium Philosophorum. Mis manos temblaban. Al abrirla, un olor intenso a tierra vieja me envolvió. Dentro había un frasco de vidrio grueso, lleno de un líquido oscuro que pulsaba con luz propia. El vidrio vibraba, como si contuviera un corazón vivo. Al observarlo con atención, vi que en su interior flotaban filamentos verdes, raíces diminutas que se movían al compás de un ritmo invisible. Una inscripción grabada en latín rodeaba el frasco: In hac sanguine habitat memoria mundi. En esta sangre habita la memoria del mundo. Comprendí entonces que eso era lo que Paracelso había buscado, la sustancia vital que une toda forma de vida, la savia universal, el alma líquida del planeta.
pero también entendí el peligro. Si esa sangre era la conciencia de la tierra, alterarla podía significar tocar el corazón de lo sagrado. Llevé el frasco conmigo, incapaz de dejarlo allí. Esa noche lo observé bajo la luz de las velas. Cada destello que emitía provocaba visiones fugaces. Bosques enteros creciendo y muriendo, mares respirando, criaturas antiguas emergiendo del fango, humanos caminando descalzos sobre campos que los reconocían. Era como si el líquido contuviera siglos de vida comprimida. Entonces recordé algo que Paracelso escribió en una de sus notas perdidas: quien beba la sangre de la tierra verá con los ojos del planeta. El impulso fue más fuerte que el miedo. Abrí el frasco. Un vapor espeso se elevó, con un aroma dulce y metálico a la vez. Lo acerqué a mis labios y bebí apenas una gota. El mundo se detuvo, mi cuerpo ardió por dentro y un temblor profundo recorrió mi columna hasta la base del cráneo. En ese instante lo vi todo. Vi las raíces extendiéndose bajo ciudades, entrelazándose con los cimientos, alimentándose de la electricidad, observando desde abajo cada uno de nuestros pasos. Vi el interior de las montañas, donde el magma fluía como sangre caliente. Y sobre todo, sentí el dolor de la tierra, un lamento suave pero constante, como el gemido de una madre que carga siglos de heridas. El frasco cayó al suelo. El líquido se derramó, y en cuestión de segundos, el suelo comenzó a absorberlo con avidez. El aire se volvió denso, húmedo. Las paredes del cuarto se agrietaron y de las grietas brotaron pequeñas raíces verdes que se enroscaban entre sí. El corazón me latía con fuerza, pero lo más aterrador fue descubrir que su ritmo coincidía con el latido del suelo. Yo estaba sincronizado con la tierra. La voz de Paracelso resonó dentro de mi mente, no como recuerdo, sino como presencia viva. No temas al pulso del mundo. Si sientes su dolor, también sentirás su poder. Todo lo que vive se nutre de lo que muere, y tú, hijo de la raíz, has probado la sangre que nos une. Cuando el trance terminó, el frasco estaba vacío. El líquido había desaparecido, absorbido o integrado en mí. Mis venas ardían con un brillo verde tenue y cada respiración traía consigo el aroma de la lluvia. Supe entonces que ya no era completamente humano. Algo de la tierra vivía en mí y yo vivía en ella. Esa fue la primera vez que comprendí la verdadera alquimia de Paracelso. No transformar el plomo en oro, sino el cuerpo en raíz, la conciencia en savia, el miedo en comunión. Desde esa noche, cada vez que llueve, puedo sentir la sangre del planeta fluir dentro de mí. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho su voz en el interior de mis huesos. Recuerda, lo que corre por tus venas no es tuyo. Es la sangre de la tierra, los jardines de la alquimia. El amanecer llegó envuelto en un silencio irreal. El mundo, tras aquella noche de revelaciones, parecía distinto. Las sombras eran más densas, el aire más pesado, y cada hoja del jardín detrás de mi estudio se movía al compás de un ritmo oculto. El suelo todavía respiraba. Podía sentir cómo el pulso de la tierra seguía latiendo dentro de mí, como si una parte de su sangre aún fluyera por mis venas. Pasé los días siguientes entre fiebre y lucidez. Soñaba con raíces que emergían del cielo y flores que hablaban en lenguajes olvidados. Cuando despertaba, la piel me ardía, como si el sol me atravesara. Comencé a percibir los colores de otra manera. El verde tenía ahora una profundidad infinita. El marrón era cálido y vivo. El azul del cielo parecía moverse como una sustancia líquida. En mis delirios, escuché una voz que me llamaba por mi nombre. Una voz femenina, profunda, envolvente. No provenía de fuera, sino del interior de mi cabeza, como si hablara desde mis propias células. Me ordenó regresar al lugar donde todo había comenzado, el claro del bosque, donde había descubierto el primer herbario. Obedecí sin pensar.
Apenas puse un pie en el bosque, los árboles se inclinaron levemente, como si reconocieran mi presencia. El aire olía a hierbas frescas, a resina y a humedad. Caminé guiado por una intuición invisible, hasta que llegué a un espacio circular cubierto de enredaderas. En el centro, una fuente de piedra manaba un líquido dorado que brillaba incluso bajo la sombra. Comprendí que ese lugar no era natural. Era un jardín alquímico, un recinto sagrado donde la materia se transformaba. En las paredes del círculo estaban grabados los símbolos del Corpus Hermeticum: el sol, la luna, el mercurio, el azufre y el sigilo de Paracelso, tallado con precisión obsesiva. Me arrodillé ante la fuente. El líquido desprendía un aroma dulce, mezcla de miel y tierra mojada. Introduje un dedo y al tocarlo, un calor intenso recorrió mi brazo. Vi un destello. Durante un instante, mi visión se disolvió y me encontré en otro tiempo. Era una sala de piedra iluminada por antorchas. Un hombre, de barba blanca y túnica negra, molía hojas y minerales sobre una mesa. Su rostro me era familiar. Era Paracelso. Lo vi tomar aquel mismo líquido dorado y verterlo en una copa de cristal. Luego murmuró algo que parecía una plegaria. Toda raíz es una estrella, toda estrella una semilla. Entonces la visión se desvaneció y volví al jardín con el corazón agitado. Comprendí que el líquido de la fuente era una sustancia viva, resultado de siglos de alquimia vegetal. No era agua, sino esencia, una fusión de savia, minerales y energía solar concentrada. A medida que observaba el jardín, noté algo más inquietante. Las plantas no eran comunes. Algunas tenían hojas translúcidas, otras emitían destellos azulados cuando el viento las rozaba. Había flores que giraban lentamente hacia mí, como si me reconocieran. Cada una parecía tener conciencia propia. Recordé lo que Paracelso escribió en sus tratados prohibidos. El alquimista no crea vida, la despierta donde el hombre ha olvidado mirar. Decidí explorar los límites del jardín. En la parte más alejada, bajo una bóveda de hiedra, descubrí un conjunto de mesas de piedra cubiertas con frascos y pergaminos. Todo estaba intacto, como si el tiempo no hubiese pasado. Entre los documentos hallé un cuaderno de notas, cubierto por una capa de polvo fino. Al abrirlo, una corriente de aire cálido me golpeó el rostro. En la primera página, una sola frase: el jardín es un cuerpo, tú eres su corazón. Las siguientes hojas describían un proceso de alquimia vegetal que jamás había visto en los textos conocidos. No buscaba oro ni inmortalidad, sino la comunión entre lo humano y lo natural. Era una ciencia del equilibrio, una forma de unir el alma del hombre con la conciencia del planeta. Cada planta del jardín cumplía un papel. El cardo absorbía las impurezas del alma, el diente de león purificaba la memoria. El musgo, extendido entre las piedras, guardaba los pensamientos que la tierra no podía digerir. Y en el centro de todo, bajo la fuente, se mencionaba una flor imposible, la rosa de mercurio, la última creación de Paracelso, una planta capaz de reflejar el alma de quien la contemplara. Sentí una necesidad incontenible de verla. Removí la tierra bajo la fuente con mis propias manos y pronto toqué algo frío, metálico. Era una raíz plateada. La seguí con cuidado hasta que emergió del suelo una flor luminosa, con pétalos que brillaban como el mercurio líquido. Su reflejo mostraba mi rostro, pero detrás de mí había una figura. Era el mismo hombre de mi visión, Paracelso. Su imagen se formaba dentro de la flor, como si su espíritu habitara en ella. Su voz resonó en mi mente, profunda y clara. Has cruzado el umbral del jardín interior. Ahora debes aprender a nutrirlo o perecerás bajo su belleza. La visión se desvaneció, pero la flor permaneció en mi mano, tibia, viva, como si latiera. Entonces comprendí que el jardín no estaba fuera de mí, sino dentro.
que todo lo que veía era una proyección de mi propio equilibrio interior. El jardín de la alquimia no era un lugar físico, sino una extensión de la conciencia que Paracelso había despertado. Un espacio entre mundos, donde la materia y el espíritu respiraban al unísono. Cuando abandoné el bosque, el sol estaba cayendo. En mis manos aún brillaba la luz de la rosa de mercurio, y con cada paso que daba, podía sentir que el jardín seguía latiendo dentro de mí. Desde aquel día supe que la alquimia no era un arte de transformación externa, sino un proceso de comunión. El cuerpo es el horno, la mente el fuego, y el alma, la sustancia que une el cielo con la raíz. El lenguaje de las hojas. Desde que traje la rosa de mercurio conmigo, los días dejaron de tener una forma clara. A veces despertaba y el sol parecía suspendido eternamente sobre el horizonte. Otras, las sombras se alargaban demasiado rápido, como si el tiempo no obedeciera las leyes humanas dentro de mi estudio. La flor permanecía sobre mi mesa, dentro de un frasco abierto, y cada noche emitía un resplandor tenue que se mezclaba con mi respiración. El aire cambió. Las plantas del jardín comenzaron a comportarse de forma extraña. Sus hojas giraban hacia mí, sus ramas se movían aun cuando no había viento, y cada una parecía escuchar algo que yo no alcanzaba a oír. Una madrugada, mientras anotaba mis observaciones, oí el primer susurro. No provenía de ninguna voz humana, sino de una vibración leve, un roce constante, como el sonido del papel siendo doblado dentro del silencio. Me acerqué a la flor. Los pétalos de la rosa de mercurio temblaban y al hacerlo producían un murmullo casi imperceptible. No eran palabras, todavía. Eran sílabas vegetales, frecuencias que rozaban la frontera entre sonido y pensamiento. Recordé una frase que Paracelso había escrito con tinta verde en uno de sus cuadernos perdidos. La voz de la planta no se oye, se comprende. El oído que escucha debe florecer. Comprendí que el lenguaje del herbario no podía traducirse, solo experimentarse. Para entenderlo debía alterar mi percepción, convertirme en algo más próximo a la raíz que al hombre. Durante días practiqué una forma de respiración inspirada en los antiguos alquimistas. Inhalaba lentamente hasta sentir cómo el aire descendía más allá de los pulmones, hacia un punto profundo en el abdomen, donde la vida se funde con la tierra. Entonces, algo cambió. Las hojas comenzaron a moverse en respuesta a mi respiración. Cada exhalación provocaba un leve crujido, como si el follaje respondiera a mi ritmo interno. Poco a poco, los sonidos se transformaron en patrones reconocibles, en tonos que parecían organizarse según una lógica propia. Y una noche, cuando el reloj marcó la hora en que el día muere, el jardín me habló. No con voz, sino con presencia. Una corriente de aire recorrió la habitación y de pronto todo vibró. Las raíces bajo el suelo, los libros, las velas, mi piel. Los sonidos de las hojas formaron frases, como si el universo utilizara la vegetación como cuerdas vocales. El que bebe la sangre de la tierra debe aprender a escuchar su eco. El mensaje me atravesó. Comprendí que cada planta poseía una conciencia propia, pero también una voz colectiva. Una sinfonía que unía cada semilla con el pulso del mundo. El bosque era un organismo que hablaba a través de miles de gargantas verdes. Decidí sumergirme por completo en esa frecuencia. Me acosté sobre la tierra húmeda, cerré los ojos y esperé. Al principio solo escuché el viento, pero luego los sonidos se volvieron más claros. Oía conversaciones antiguas entre raíces, memorias almacenadas en las vetas de los troncos, recuerdos de lluvias que habían caído siglos atrás. El lenguaje vegetal no seguía el orden del tiempo, mezclaba pasado, presente y posibilidad en una misma corriente.
Entre esos murmullos distinguí una voz más definida, fuerte y profunda, como si emergiera del centro del planeta. Era la voz de algo que no era árbol ni hierba, sino la conciencia misma de la tierra. Todo lo que crece recuerda, nada olvida lo que fue enterrado. Sentí una presión en el pecho, el aire se volvió espeso, casi sólido. Las hojas del jardín comenzaron a girar en espiral, formando una corriente de energía que me rodeó por completo. La rosa de mercurio brilló intensamente y en su reflejo vi aparecer símbolos luminosos flotando en el aire. Cada símbolo representaba un sonido y cada sonido una emoción. Era el alfabeto de la vida, la lengua con la que el mundo había sido creado antes del lenguaje humano. Las plantas no hablaban para comunicarse, hablaban para recordar. La revelación me sacudió. Comprendí que la tierra había estado intentando transmitirnos su dolor durante siglos, pero los hombres habíamos olvidado cómo escucharla. Nuestros oídos solo captan ruido, mientras que las hojas vibran con la música del alma. Entonces la voz volvió a hablar. La palabra que cura es la misma que destruye. No pronuncies lo que no comprendas, o la raíz te reclamará. El viento se detuvo, las luces se apagaron, y en ese silencio absoluto escuché dentro de mí un eco que no era mío. Era como si cada célula de mi cuerpo se hubiera convertido en una hoja y todas murmuraran al unísono. Era la sensación más sublime y aterradora que había experimentado. Cuando abrí los ojos, el jardín estaba inmóvil, pero algo había cambiado. Sobre la mesa, la rosa de mercurio había adoptado otra forma. Sus pétalos se habían cerrado en espiral, formando un símbolo que reconocí de inmediato. La runa verbum, la palabra original. Esa palabra, según los antiguos alquimistas, podía reanimar o aniquilar la materia con solo pronunciarla. Era el sonido puro del origen, la frecuencia que conecta todos los reinos de la existencia. Paracelso la había buscado durante toda su vida, convencido de que contenía el secreto de la creación. Ahora esa palabra dormía en la flor sobre mi mesa, esperando ser pronunciada, pero su advertencia resonaba en mí. La palabra que cura es la misma que destruye. Desde entonces, las plantas guardan silencio. Solo en ciertas noches, cuando la luna está llena y el aire vibra con el zumbido de los insectos, escucho nuevamente ese lenguaje invisible, fluyendo por entre las hojas, como un suspiro colectivo del mundo vegetal. He comprendido algo terrible y hermoso a la vez. Las plantas no solo viven de la luz y del agua, viven también de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de la atención que les damos. Somos parte del mismo verbo, y al olvidarlo, el mundo empieza a marchitarse. Ahora sé que escuchar al jardín es escuchar al universo mismo. Cada hoja, cada raíz, cada brizna de hierba es una sílaba viva del gran poema del cosmos. Y quizás, cuando aprenda a pronunciar ese lenguaje por completo, comprenderé lo que Paracelso quiso decir con su último mensaje. Quien hable con las hojas oirá, por fin, la voz de Dios. El eco de los elementos. El amanecer no llegó ese día. El cielo se mantuvo inmóvil, cubierto por un velo grisáceo que parecía pulsar con vida propia. Durante horas, la luz no cambió. El tiempo había dejado de avanzar. La rosa de mercurio, sobre mi mesa, seguía cerrada, custodiando en su interior el símbolo de la verbum, la palabra original. No dormí. Pasé la noche entera observando cómo su superficie reflejaba destellos de un color imposible, como si dentro de ella se moviera un fuego líquido. Desde que comprendí el lenguaje de las hojas, mi percepción del mundo cambió por completo. Ya no veía materia, sino vibración. El aire que respiraba tenía peso y forma. El sonido del agua contenía mensajes. Hasta mi propia sombra parecía emitir un zumbido, un eco imperceptible que respondía a mis pensamientos.
Fue entonces cuando comprendí que la verbum no era solo una palabra, sino una frecuencia, un tono puro capaz de modificar la sustancia del mundo. El lenguaje de las plantas era el alfabeto de la creación, y al hablarlo, uno podía alterar la arquitectura de la realidad. Paracelso lo había advertido. Cada elemento escucha y responde al sonido que reconoce como propio. Mas quien los despierte sin equilibrio convoca su furia y no su favor. Comencé a experimentar. Pronuncié sílabas fragmentadas, imitando los sonidos que había escuchado entre las hojas. Al principio, nada sucedió, pero luego el aire vibró. El fuego de las velas danzó sin viento. El agua contenida en una copa se agitó lentamente, formando remolinos que seguían el ritmo de mis palabras. Era como si los elementos respondieran, como si reconocieran en mi voz un eco antiguo. El fuego, el agua, el aire y la tierra no eran entidades separadas, sino manifestaciones distintas de una misma conciencia. Y yo, al hablar su idioma, me convertía en puente entre ellos. Sin embargo, cuanto más practicaba, más inestables se volvían las cosas a mi alrededor. Las plantas crecían de forma desmedida, sus raíces rompían la madera del suelo, y el aire del laboratorio se volvía espeso, cargado de energía. Una noche, mientras repetía una secuencia de sílabas resonantes, una tormenta estalló sin aviso. El viento irrumpió por las ventanas, las velas se apagaron, y una voz profunda emergió del ruido. No es el sonido lo que invoca, sino la intención que lo guía. Caí de rodillas. El suelo temblaba bajo mis manos. Sentí que algo se abría dentro de mí, un canal invisible que conectaba mis órganos con el pulso de la tierra. Mi cuerpo se volvió un instrumento, y el mundo una sinfonía viva. Entonces lo vi. Los elementos tenían rostro. El fuego era una figura hecha de luz líquida, el agua una sombra translúcida que respiraba. El aire se arremolinaba como un espíritu sin forma, y la tierra latía bajo mis pies con la calma de un corazón dormido. Todos me observaban, expectantes. Y en el centro de aquel caos silencioso, la voz de Paracelso resonó, clara como el cristal. El verbo es llave y cadena. Quien hable el idioma de los elementos debe aprender a callar antes de destruir. Intenté detenerme, pero el eco de mis palabras ya había despertado algo. El suelo se abrió en una grieta oscura, y de ella surgió una columna de viento que arrastró hojas, papeles y fragmentos de mi mesa. El fuego se curvó hacia esa grieta, alimentándola con su energía. El agua del frasco cercano comenzó a hervir, y de pronto comprendí. Los 4 elementos estaban respondiendo a mi voz, pero no en armonía, sino en conflicto. El eco se multiplicó. Cada palabra pronunciada se repetía una y otra vez, reverberando entre las paredes hasta llenar el aire de un rugido vibrante. Era como si el mundo entero se estuviera reescribiendo a sí mismo, y yo había sido el catalizador. Intenté recordar la melodía de equilibrio que escuché en el jardín alquímico, la secuencia que mantenía la materia estable. Cerré los ojos, respiré profundamente y pronuncié una frase que no sabía que conocía. Terra, aqua, ignis, aer, fiat concordia. Tierra, agua, fuego, aire, hágase la armonía. El rugido cesó, el viento se detuvo, el fuego se arrodilló ante su propia llama y el agua se extendió por el suelo formando una figura circular. Era el símbolo de la unidad, el mismo que Paracelso había dibujado en sus últimos tratados. El aire se volvió tibio, el silencio volvió a reinar, pero dentro de mí algo había cambiado. Podía sentir los elementos en mi interior, vibrando, mezclándose con mi pulso, el fuego en mi pecho, el agua en mis venas, el aire en mis pulmones y la tierra en mis huesos. Era una sensación de poder absoluto y de peligro, porque cada emoción alteraba su equilibrio. El miedo hacía temblar el suelo,
La ira agitaba el fuego, la tristeza espesaba el aire y el deseo desbordaba el agua. Comprendí entonces el verdadero sentido de la alquimia. No transformar el mundo, sino transformarse a sí mismo para que el mundo respondiera en armonía. Durante los días siguientes, dediqué cada momento a mantener el equilibrio interior. El más leve pensamiento podía desatar una tormenta o un temblor. Y aunque aprendí a contenerlo, sabía que el eco de los elementos había dejado su marca. Una noche, mientras dormía, escuché el susurro del viento junto a mi oído. No era un sueño. El aire me habló con una voz múltiple, formada por 1000 suspiros. Has despertado lo que dormía bajo el lenguaje. Pronto escucharás el nombre que une todas las cosas. Me levanté sobresaltado. La rosa de mercurio había florecido de nuevo, pero sus pétalos ya no eran de plata, sino de un color oscuro, casi negro, como si en su interior se reflejara el vacío del cosmos. Y en el centro, escrito con filamentos de luz, se formaba una nueva palabra, una que no era humana, una que latía. La verbum había cambiado, y comprendí, con un escalofrío, que el siguiente paso sería pronunciarla, pero una duda me desgarraba. ¿Traería la unión o el fin? La flor del silencio. El amanecer llegó como un suspiro de ceniza. El jardín de Paracelso ya no era un espacio físico, era una extensión de su conciencia. Cada pétalo que se abría, cada hoja que respiraba, era una voz que lo llamaba desde dentro de su mente. El herbario perdido había completado su metamorfosis. Ahora él era el libro. El aire olía a resina y fuego. El sabio se arrodilló frente a la fuente de piedra donde todo comenzó. El agua ya no reflejaba su rostro, sino un bosque que crecía al otro lado del espejo, un bosque sin tiempo. Todo lo que nace de la tierra, a la tierra regresa, murmuró. Sus manos temblaron mientras las raíces del jardín se deslizaban hacia él, como venas que reclamaban su origen. La flor del silencio comenzó a abrirse lentamente en el centro del jardín. Sus pétalos eran traslúcidos y en su interior se movía una luz verde, líquida, palpitante. Cada vez que respiraba, el mundo exterior se desvanecía un poco más. El aire dejó de ser aire, se convirtió en un pensamiento compartido entre todas las cosas vivas. Paracelso sintió que su cuerpo ya no le pertenecía. Las palabras del herbario resonaban dentro de él. El que escuche la voz de las raíces no morirá, se transformará. La flor del silencio extendió su aroma. Era un olor a tierra húmeda, a libros antiguos, a eternidad. El sabio cerró los ojos y comprendió que no estaba muriendo, solo estaba recordando, porque el alma humana, como la semilla, no desaparece, se hunde, germina y renace en otro ciclo de existencia. El herbario perdido no era una reliquia, sino un puente, un lazo entre el espíritu humano y la conciencia vegetal. Mientras la luz del sol caía sobre el jardín, la figura de Paracelso se volvió difusa. Sus cabellos se entrelazaron con la hierba, su piel se cubrió de líquenes y su voz se volvió viento entre los tallos. El herbario se cerró lentamente por última vez. Entre sus páginas quedó atrapado un último suspiro, un eco de su creador. No temas a la raíz que te reclama, porque allí también está tu alma. Desde entonces, quienes se adentran en los bosques más antiguos dicen escuchar un susurro cuando el viento pasa entre los árboles. Algunos aseguran que el murmullo tiene nombre y que pronunciarlo en voz alta hace florecer una pequeña flor blanca en la palma de la mano, la flor del silencio, la señal de que el conocimiento de Paracelso aún respira, esperando al próximo que se atreva a escucharlo.